Voy a presentar a un buen amigo y a un hombre que ha sido capital para la historia de su país. Es un país hermano del nuestro, que es Colombia. Ha sido su presidente, Andrés Pastrana Arango. Don Andrés, buenos días, presidente. ¿Qué tal está? Carlos, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bueno, es que acaba de escribir Memorias Olvidadas, un libro de lectura ágil sobre sus peripecias, que no han sido pocas, no solo al frente de la presidencia de Colombia, sino también en el tiempo en el que, como hijo de un expresidente, como político en ciernes, aspiraba a la alcaldía de Bogotá, como un tiempo en el que fue víctima de secuestro por parte del narcotráfico, de un país que ha vivido sorprendentemente agitaciones muy convulsas, y que de ellas sigue saliendo. El milagro de Colombia algún día alguien nos lo podrá explicar. Presidente, yo leyendo el libro hay algunos pasajes sobre el que le preguntaría. Primero, usted fue víctima de un secuestro como tantos colombianos, secuestros que se han producido además por diferentes autorías, secuestros desde la vertiente de las FARC, si le podemos llamar a la narcoguerrilla, que desde luego han dado muestras evidentes de ella, o de la delincuencia del narcotráfico. Usted lo fue, víctima además de una orden del gran narcotraficante capturado en Colombia, que fue Pablo Escobar. Sí, aquí lo importante, Carlos, en este libro es que tratamos en este libro de contar algunos episodios personales de mi vida que de una u otra forma tuvieron que ver en buena parte con lo que sucedió en Colombia, diría yo, en los últimos 25 años. Y este secuestro que se lleva a cabo por Pablo Escobar contra mí viene de una amenaza muy vieja, de 1982, que como periodista que era yo, que tenía un telediario en televisión, comenzamos a hacer toda la persecución a lo que eran los carteles de la droga. Lo de este secuestro que es interesante es que es el primer secuestro político por parte de los extraditables que eran liderados en ese momento por Pablo Escobar. Porque los extraditables, Carlos, lo único que ellos temían era que en Colombia los capturaban y los extraditaban a los Estados Unidos y allá pagaban sus penas. Entonces crean un movimiento que se llaman los extraditables para evitar que sean extraditados y para poner la presión en ese momento al gobierno del presidente Barco, me secuestran a mí y pensaban secuestrar otros personajes políticos de la vida colombiana para ponerle la presión al gobierno y así poder acabar con la extradición. ¿Qué era lo grave de este secuestro? Que este secuestro no era un secuestro, si se permite, Carlos, monetario, ¿cierto? Era un secuestro político, fue el primer secuestro político. No era un secuestro en que si usted paga un dinero, para bien o para mal, al final, un secuestro en que se está exigiendo una suma de dinero, se hace un esfuerzo, puede buscar salir de este secuestro. En el caso del secuestro político, no está el dinero de por medio y por eso hacía mucho más difícil ese primer secuestro y esa primera presión que le hace Pablo Escobar al gobierno. Bueno, felizmente salió usted vivo de ese secuestro. No era tan sencillo porque Pablo Escobar había dado la orden tajante de que usted no saliera vivo de ahí. Y además estaba el procurador de por medio, Carlos. Yo estuve una semana secuestrado, 4 días antes o 5 días antes Pablo Escobar, en una cosa que es reveladora en el libro que nunca había contado, Carlos. Durante muchos años a mí siempre me pidieron, y la gente y todos los amigos me preguntaban, ¿usted vio a Escobar? ¿Usted habló con Pablo Escobar? ¿Tuvo oportunidad de compartir con Escobar? Y yo nunca lo había aceptado a este momento del libro por muchas circunstancias. La primera porque había mucha gente viva. La segunda porque además quería confrontar en buena parte el por qué fue ese secuestro. Y para escribir el libro, inclusive, Carlos, yo fui a la cárcel ahora de Cómbita, que es una cárcel de alta seguridad en Colombia, localizada muy cerca de Bogotá, más o menos a 1 hora y media de Bogotá, donde está el asesino más grande de Pablo Escobar, que se llama Popeye, que vive todavía. Popeye hoy está preso, Carlos, por más de 400 homicidios. 400 homicidios y él mismo dice que directamente son 400, pero que indirectamente él tuvo que ver en más de 1.500 homicidios en el país. Entonces tuve que ir a la cárcel para ver como la otra cara del secuestro, cómo fue el secuestro, cómo fue que lo organizaron, por qué estaba de por medio. Y por eso es interesante en el libro ver
pues un poco las dos caras de la moneda, qué estaba viviendo yo cuando estaba secuestrado, qué vivía mi familia, pero igualmente qué estaba pensando el narcotráfico. Cuenta en el libro Presidente Pastrana, cuando antes de ser elegido en segunda intentona, en una primera, en la batalla contra el que luego fue presidente Samper, recibe usted por parte de servicios de información una prueba verídica, lo que se llamó luego los narcocassettes, de que el narcotráfico estaba financiando la campaña de su contrincante, el señor Samper. Recordemos, como consecuencia de ello, tuvo hasta prohibida la entrada como jefe de Estado en Estados Unidos. Y no la tiene, la visa la perdió, no la tiene todavía. Claro. Aquello usted lo hizo público, sin embargo aquello dejó las posibilidades muy igualadas. ¿Cree usted que el dinero del narcotráfico impidió que en primera intención fuera usted presidente de Colombia? Definitivamente, Carlos, y eso es lo que se comprueba en el libro, por dos razones. La primera, a la campaña que nos referimos es la campaña de 1994 en Colombia. Yo hago una denuncia porque me llega, yo digo, Carlos, que hoy en día a la gente joven de nuestros países hay que explicarles qué es un cassette, ¿cierto? Uh-huh. Porque hoy hablamos de iPods y de iPads, pero nadie todavía, creo que recuerda, muy poca gente recuerda lo que era un cassette donde grababa uno. Y este cassette que me entregan a mí los organismos de inteligencia de Colombia, yo los llevo, Carlos, al presidente de Colombia en ese momento, que era César Gaviria. Y precisamente, curiosamente, yo le pido al presidente Gaviria que lleve a su ministro de Defensa como testigo, que es Rafael Pardo, que hoy lo nombraron como alcalde encargado de Bogotá por el lío de Bogotá con el señor alcalde de Bogotá, el señor Petro, que lo destituyeron y que tuvieron que nombrar un alcalde interino. Pero cuando yo voy donde el presidente Gaviria y le entrego los cassettes, la gente me pregunta, ¿por qué usted no hizo esa denuncia pública? Por una razón, Carlos, porque cuando a mí me entregan información de inteligencia, faltando 5 días para las elecciones, yo no sabía si eran ciertos o no ciertos estos cassettes. Y en esos cassettes lo que se decía es que el cartel de Cali había metido cerca de 15 millones de dólares. Estamos hablando, Carlos, de 1994, 15 millones de dólares. Si hoy es dinero, en esa época sí que era dinero. Se los llevo al presidente Gaviria y le digo, presidente, el narcotráfico se va a comprar la presidencia de Colombia. Y yo digo, Carlos, que el eslabón perdido de ese proceso es el presidente Gaviria. Porque lo que demostramos en el libro es que el presidente Gaviria de Colombia conocía con anterioridad que se iba a comprar las elecciones el narcotráfico. No me avisó a mí y no nos avisó a los colombianos. Porque si yo le entrego esa información, Carlos, al presidente, y el presidente me dice, es cierta esa información, posiblemente se había cambiado la historia de Colombia. Pero finalmente es usted elegido presidente, y recuerdo haber compartido alguna hora de conversación amablemente en el Palacio de Nariño, en la sede de la presidencia, cuando usted protagonizó una de las más riesgosas, si me permite la expresión, acciones políticas, que era la de hablar con las FARC, concretamente con Manuel Maruenda, tiro fijo, para llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Recordemos que en aquel momento las FARC controlaban una parte no despreciable precisamente del país. Y usted ordena una zona de despeje del ejército de esas zonas, a la par que potencia el ejército con notables inversiones, al menos para estar seguro por otra parte. Y usted tiene los valores de acercarse hasta el centro mismo de donde estaba Maruenda. Tiene 2 conversaciones, 3 con él, ¿no? Si no me equivoco. Pero Maruenda, al final, ¿por qué no quiere llegar a un acuerdo con usted y no quiere además escenificarlo el día que usted le estaba esperando para todo ello? Yo creo que hay varios temas, Carlos. El primero, como usted dice, pues yo diría que arriesgando todo me voy a la mitad de la selva de Colombia. Como presidente electo, yo digo, voy a ir a hablar con la guerrilla y le voy a proponer un acuerdo de paz. Y voy a las selvas de Colombia y me voy solo con un amigo a la mitad de la selva de Colombia. Me reúno con tiro fijo, con Marulanda,
Inclusive en esa reunión yo le pregunto a Marulanda, Carlos, ¿cuánta guerrilla tenemos aquí alrededor? Sí, 10.000 tipos, me dijo, 10, 15.000, ¿no? Me dijo, no, hay 2.500 hombres rodeándolo a usted y a mí porque venía usted presidente. Entonces yo le propongo en que tenemos que sentarnos a hacer la paz. Llevábamos más de 40 años en violencia en ese momento en Colombia y que teníamos que acabar con la violencia en nuestro país. Hacemos ese primer encuentro, tratamos de buscar unas posiciones comunes para sentarnos a hablar, pero teníamos que entender que en ese momento, Carlos, fíjese lo curioso, Marulanda la última vez que se había sentado a hablar la guerrilla en Colombia con el gobierno fue en el gobierno del presidente Gaviria, estamos hablando de comienzos del 90, y curiosamente los bombardearon. Entonces, estando ellos dialogando, fueron bombardeados, por lo tanto, perdieron toda la credibilidad en el gobierno. Segundo, era muy importante abrir las puertas de la comunidad internacional, porque la guerrilla lleva 50 años en el monte, yo digo que son un parque jurásico, ¿cierto? Marulanda era el guerrillero más antiguo en el mundo, entonces era un poco abrirle también las puertas y decirle, la Unión Europea está dispuesta a ayudar, España en ese momento fue muy importante para nosotros, para abrir esa mesa de diálogo, y ellos comenzaron a tener ya mucho más confianza en la comunidad internacional, pero al final se me acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque en Colombia el presidente solo podía en ese momento ser elegido por 4 años, y ellos mismos me decían, presidente Pastrana, ¿y qué hacemos si yo firmo un acuerdo con usted y mañana llega otro presidente y no lo cumple? Y yo le decía, la comunidad internacional está para eso. Pero fue muy difícil en ese momento. Yo creo que ellos no entendieron la importancia de la comunidad internacional y desafortunadamente se rompió el proceso. Y hoy estamos reintentando otra vez en La Habana, en Cuba, tratar de llegar a un proceso de paz. Pero como usted decía al comienzo, con algo que es muy complicado, Carlos. Hoy la guerrilla dejó de ser guerrilla. Hoy la guerrilla es un grupo narcoterrorista. Hoy posiblemente la FARC en Colombia es el mayor cartel de la droga en el mundo. Entonces la pregunta que nos hacemos los colombianos hoy en día y el mundo, ¿está la guerrilla dispuesta a entregar el negocio más importante del mundo a cambio de qué? Claro. Eso es lo que tenemos que estar. Claro, bueno, y tampoco están, ni está el Mono Jojoy, ni está Reyes, ni está Tiro Fijo. Algunos han sido eliminados, otros han muerto. Marulanda murió de lo suyo. Y no sé exactamente si los nuevos que encabezan tienen el mismo nivel conceptual, sectario del poder que tenían estos individuos al frente de las FARC. Y además, Carlos, en la guerrilla vamos a encontrar que una parte de la guerrilla todavía mantiene una ala ideológica. La FARC es una guerrilla de origen marxista-leninista. Después de la caída del muro de Berlín, yo creo que perdieron toda su ideología y por eso toman la decisión de entrar al narcotráfico. Y usted hoy, aún inclusive en la FARC, verá esos guerrilleros que todavía tienen alguna filosofía, que es lo que denominamos nosotros el ala política de las FARC. Pero por el otro lado, tenemos el ala militar, que es el encargada de los recursos de narcotráfico. Y el problema en estos procesos de paz, usted, Carlos, y en España, que han vivido el tema del terrorismo, y usted que lo ha vivido personalmente, como me tocó a mí vivirlo, el problema grave ahora con el tema del terrorismo es que negociar en medio del conflicto, yo diría que esa es de las experiencias que más me quedaron a mí de este proceso. Negociar en medio del conflicto es muy difícil. Fíjese, ayer capturan, o hace 2 días, Carlos, a un mayor de la policía y a un pobre policía. Los amarran a un árbol, los torturan, los asesinan con 2 tiros de gracia, y por el otro lado se sigue negociando en La Habana. Entonces la gente a veces dice, pero ¿cómo podemos negociar con unos terroristas que siguen asesinando, que siguen secuestrando, pero por otro lado ellos están sentados en La Habana? Entonces es muy difícil en ese caso negociar con un grupo guerrillero y narcoterrorista como este. Me ha sorprendido que en el libro, y le aseguro que lo he buscado escudriñando en él, solo le dedica una línea a sus 2 sucesores al frente de la presidencia de Colombia. Tanto al señor Uribe como al señor Santos. Sí. Y la del señor Uribe la tengo en duda, fíjese. Sí. A ver, es que yo creo que en el caso, primero que se trataron de episodios muy personales y básicamente terminan como fue el secuestro, posteriormente cuando fue mis 2 elecciones para ser presidente,
El presidente Santos, como usted sabe, Carlos, porque me conoce, pero para decirles a los amigos en España, él fue mi ministro de Hacienda. Fue un hombre que nosotros impulsamos desde el Ministerio de Hacienda. Posteriormente fue ministro de Defensa del presidente Uribe. Y el presidente Uribe, yo creo que un poco esa fue una de las discrepancias que tuvimos, que yo creo que nunca se reconoció, Carlos, por parte del presidente Uribe, y eso nunca lo entendí yo, de lo que fue el fortalecimiento y lo que fue el gran cambio que comenzó a surtirse en Colombia de nuestro gobierno. Usted lo dijo al comienzo, veníamos de un gobierno, imagínese usted, que el presidente de Colombia no puede ir a los Estados Unidos porque no tiene visa, que en los Estados Unidos y en Europa, Carlos, cancelaron los viajes de buena parte de los altos mandos militares de Colombia en la época de Samper por la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, las puertas estaban cerradas. Uno venía a Europa, y usted lo recuerda, Carlos, porque lo hablábamos en Colombia cuando usted tuvo oportunidad de visitarnos allá. La guerrilla en Colombia eran los Robin Hood en Europa. Aquí llegaban a todos los parlamentos europeos, eran recibidos la guerrilla en todos los parlamentos europeos, y al finalizar mi gobierno, Carlos, los dejamos en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el presidente Uribe en eso no quiso hacer un reconocimiento importante de lo que fue esa transformación de nuestras Fuerzas Armadas durante mi gobierno con el denominado Plan Colombia, que yo inicio con el presidente Bill Clinton y termino con el presidente Bush, que fue muy importante porque eso cambió la cara de Colombia. Ya, bueno, precisamente de la relación suya con Clinton. Hay en el libro un pasaje, usted hace un gran canto de Clinton. Clinton fue un gran amigo de Colombia, eso es cierto. Y cambió, y nos ayudó a cambiar a Colombia. Exacto. Sin embargo, usted, una de las cosas, uno de los favores que le devolvió fue cuando Clinton, en una cumbre en Cartagena de Indias, en la casa que el presidente de Colombia tiene en la bella Cartagena, Clinton le pidió poderse entrevistar con el canciller de Exteriores, el canciller cubano Pérez Roque. Y usted organizó un encuentro que no trascendió, o que si acaso pudo sospechar de él algún periodista que sospechosamente vio o que creyó ver a Clinton y a Pérez Roque a la vez, por separado, claro, en Cartagena de Indias. Fue fundamental porque aquel, prácticamente, que yo sepa, ha sido la única entrevista a ese alto nivel entre autoridades norteamericanas y cubanas. Yo creo que sí. Y es muy curioso, Carlos, porque esa, como decimos nosotros periodistas, era una buena exclusiva, ¿cierto? Era una buena exclusiva que yo creo que en Colombia inclusive dejaron pasar. Y ahora, la semana pasada, yo presenté mi libro en Miami y yo creí que iba a ser uno de los temas álgidos, como así que Clinton se sienta con el más alto funcionario cubano. A ver, el presidente Castro, Fidel Castro, en el momento en que nosotros llegamos al gobierno, teníamos un distanciamiento por muchas razones, campañas anteriores en que habíamos tenido discrepancias, pero Colombia en ese momento, en el año 98, era el presidente de los no alineados. Al ser el presidente de los no alineados, pues teníamos que tener un acercamiento muy grande pues con Cuba, que era uno de los líderes, y precisamente yo le entrego a Nelson Mandela, que en paz descanse, la presidencia de los no alineados en Sudáfrica en septiembre del 98. Ahí comenzamos a hablar con Fidel Castro sobre el tema de Cuba, y con el presidente Clinton también compartíamos siempre cómo y de qué forma podíamos mirar si algo se podía hacer para avanzar en ese proceso de recomposición del levantamiento del embargo a la isla. Y por eso en el libro contamos toda esta historia, cómo por un lado el presidente Castro fue el que dice: quiero hablar con Clinton, quiero ver una posibilidad de hacer un acercamiento al gobierno americano, y es que, como usted dice, Carlos, ahí está toda la historia, cómo desde Naciones Unidas hasta llevarlos a Cartagena de India, logramos que se reunieran, como usted dice, y posiblemente muy pocos han caído en cuenta de esto, de que sea uno de los más altos funcionarios del gobierno cubano, en ese momento el canciller Pérez Roque, que era canciller cubano, con un expresidente de Estados Unidos, que era el presidente Clinton, a hablar directamente del tema del embargo. Yo no estuve en la reunión, porque esa fue una reunión entre ellos dos, hablando ellos dos sobre el tema, pero sí hicimos todo lo que era cercano para que pudieran sentarse a dialogar. El libro, como ustedes pueden imaginar, es un libro apasionante, interesantísimo. Está mirándome Javier Caraballo con atención mientras estoy contando esto. Tienes que asomarte al libro, créeme. Sí. Es fascinación por un periodo muy, muy, muy importante, que además inició el cambio de la historia de Colombia.
el que protagonizó don Andrés Pastrana, que es presidente y que presenta el libro el próximo lunes en Madrid. Este libro, Memorias Olvidadas, episodios personales de la historia de Colombia, en estos relatos a Gonzalo Guillén. Querido presidente, me alegro mucho de saludarle, ya sabe dónde tiene su casa. Lo mismo, Carlos, y muchas gracias por estar con nosotros el lunes también presentando Memorias Olvidadas, y para ti y para todos los oyentes un abrazo, muy grande. Fuerte, Andrés. Bueno, ya, y por cierto, le preguntaré por Fujimori, que esa es otra que ya... Hombre, esa sí que está buena. Esa está muy buena, la dejamos para el libro. Me alegro, bueno, Andrés, mil gracias. Un abrazo, recuerdo.